Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Hoy vamos a estar hablando de un tema que está arriba de todas las mesas, de cualquier conversación, y es el precio del dólar. Y lo que vamos a hablar puntualmente es de si el agro deberá acostumbrarse o no a vivir con un dólar barato. Así que bueno, hoy tenemos una mesa de unos panelistas y unos invitados realmente de primer nivel. Vamos a comenzar a presentarlos. Eduardo Blasina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer estar por acá. Vamos a recibir también al economista Aldo Lema. Aldo, buen día, gracias por venir. Buen día, un placer estar esta mañana. Un gusto, muchas gracias. Y también vamos a recibir a Patricio Cortabarría, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Patricio, buen día, gracias por venir. Buen día, Juan. Por supuesto también, como todos los domingos, Andrés Ollenar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan, un gusto estar como todos los domingos. Presentado por Clipex, ya rápidamente nos vamos a ir al destacado de la semana. Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. Avenida Italia 6292 frente al Lato, 2-604-5060, clipex.com. Bien, Andrés, vas a hablar de carne vacuna, Brasil y Australia que juegan fuerte. Sí, efectivamente, porque ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, obviamente que el mercado chino no está pasando por su mejor momento, eso es por el lado de la demanda, pero también tenemos jugadores que están empujando mucho el lado de la oferta, y Brasil y Australia son dos jugadores muy importantes del mercado internacional de la carne. Vamos ahí a compartir algunas cifras de lo que está marcando hoy el mercado. El novillo en Uruguay, 3.75, este precio es de hace una semana atrás. Esta semana los precios volvieron a corregir a la baja en Uruguay, pero tenemos aún por medio en Brasil, que está hoy en $3, en Australia 3.48, con un Brasil que está muy activo en cuanto a las exportaciones de carne vacuna. Exportó 114.000 toneladas en los primeros 11 días hábiles de junio. Seguramente va a superar las 200.000 toneladas de carne vacuna en el sexto mes del año. Esto es un volumen muy importante de carne. Está actualmente colocando fuera del país un 35% de la carne que produce. Esto es un poco más de la media histórica. Esto básicamente se ha dado por una caída del consumo en Brasil de la carne vacuna, por la inflación que tuvo el año pasado. Ahora se ha moderado, pero todavía el consumo no está reaccionando para absorber esa mayor producción de carne. Los datos del Instituto del IBGE de Estadísticas de Brasil muestran que en el primer trimestre Brasil aumentó su producción casi un 5% interanual. O sea, Brasil está claramente con una oferta de carne y presionando algunos mercados donde competimos directamente, caso concreto China, también Estados Unidos obviamente, y también parte en Europa en algunos productos del congelado donde somos obviamente competidores con Brasil. Ahora vamos a ver un poquitito algunos datos de Australia en la segunda placa. Esta semana el MLA, que es un símil del INAC, por decirlo de alguna forma, actualizó algunas proyecciones. Va a tener un stock vacuno al cierre de este año de casi 29 millones de cabezas, el mayor nivel desde 2014 del stock vacuno de Australia. La faena se va a incrementar en casi un 20%, 6,7 millones de cabezas prácticamente. Las exportaciones van a aumentar un 24%, peso embarque, más de 1 millón de toneladas a exportar a Australia este año. Y ahí mostraba una referencia al novillo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un mercado que hoy está mostrando, quizás es el único mercado que se está de alguna forma sobresaliendo en cuanto a precio, ¿no? Tiene un novillo de Estados Unidos que está en $6,5. Es un precio que es alto. Estados Unidos en general tiene un precio del novillo más elevado que otros países, pero actualmente Brasil está en el proceso inverso, Estados Unidos proceso inverso de lo que está Australia, ¿no? Tiene una fase de retención, menor producción de carne, obviamente con un consumo que está relativamente fuerte en Estados Unidos. Las exportaciones de Australia aumentaron 44% en el mes de mayo, 18.000 toneladas colocó. El problema es que acá Australia obviamente tiene un límite para exportar libre de arancel de 448.000 toneladas, ¿no? Es un volumen importante que rara vez lo ha sobrepasado. Uruguay tiene una cuota de 20.000 toneladas. Esto obviamente nos pone un límite de que no se puede aprovechar obviamente esta buena posición que tiene hoy Estados Unidos como demandante de carne, porque bueno, hay que exportar por fuera del mercado, el arancel es 26,4%, ya eso nos encarece bastante y nos deja un poco relegados, porque también tenemos a Brasil compitiendo fuerte en este mercado. Bien, Andrés, ya seguimos contigo en la mesa hablando del tema de hoy, que es el dólar. Nos vamos a ir a la pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo.
también en el canal de YouTube como Gente de Campo UI, y si no, pueden ver los programas anteriores en la web tele12.com. La pausa, la primera, y rapidito volvemos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Vamos a comenzar a hablar de si el agro deberá acostumbrarse a convivir con un dólar barato. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y compañía. Zambrano remata calidad y cantidad, todas las razas en todo el país. Vea nuestra cartelera de remates y súmese a la mayoría. Vemos y escuchamos el informe que elaboró nuestra compañera Mercedes Avín. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Según el informe de cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay, en el primer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto registró un incremento de 1,2% en relación al mismo trimestre de 2022.
En términos desestacionalizados, la actividad económica creció 0,9% respecto al cuarto trimestre de 2022, dejando atrás la recesión que había mostrado durante el segundo semestre del año anterior. El informe destaca que la actividad agropecuaria bajó su producción 4,3% durante el primer trimestre debido a disminuciones en los valores agregados agrícola y pecuario, parcialmente compensado por la actividad silvícola. La sequía fue la principal razón que explicó la menor producción agrícola de la última campaña de cultivos de verano. A nivel pecuario se destaca la menor producción de leche y una reducción en los niveles de faena del ganado vacuno. Por otro lado, según datos del Banco Central, el tipo de cambio real en los últimos 2 años se ha deteriorado de forma significativa, 28% frente a China, 22% respecto a los países de la eurozona, 15% frente a Estados Unidos y 8% en relación a Brasil. A su vez, el bajo valor del dólar es una de las variables que más preocupación está generando en el sector, al tiempo que, según estimaciones de la Asociación Rural del Uruguay, la moneda estadounidense está entre 15 y hasta 30% por debajo de lo que debería. La inflación en Uruguay, en tanto, descendió más de lo esperado en mayo, ubicándose en 7,1% interanual, siendo la más baja en 2 años. Esto se da en un contexto donde un socio comercial relevante para Uruguay no está atravesando su mejor momento. Al consumo en China le está costando despegar, y eso ha provocado una fuerte corrección a la baja en los precios de la carne vacuna y del mercado de haciendas en Uruguay. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Quiero arrancar por Aldo. Danos un contexto, Aldo, de qué está pasando en el mundo, qué pasa con el dólar en el mundo. Después nos vamos a ir metiendo en Uruguay. Bueno, podríamos decir que desde la salida de la pandemia se dieron un conjunto de fenómenos en general proclives a un dólar más débil en muchas partes. Y esto ha rotado, digamos. Primero se debilitó en China el dólar frente al yuan, o sea, el yuan se fortaleció. Después tuvimos una etapa en donde también se fortaleció el euro. Ahora de nuevo se ha fortalecido el euro y en esta última etapa se han estado fortaleciendo significativamente las monedas latinoamericanas. En general porque el conjunto de malas noticias que parecían desembocar en recesión o crisis mundial se ha ido postergando. Eso no significa que no vaya a ocurrir. Probablemente cuando la pregunta es ¿vamos a tener un dólar en el mundo débil para siempre? La respuesta es creo que categóricamente no. Estamos en un periodo en donde la invasión de, por ejemplo, Rusia a Ucrania no trajo las consecuencias de una crisis mundial que se esperaba. El alza de las tasas de interés en el mundo ha sido bastante bien absorbido, más allá de que, como Andrés relataba, hay desaceleración o problemas en China o crecimiento, digamos, en algunos rubros, digamos, a menores tasas. Y lo último, que fue esta crisis financiera o bancaria en Estados Unidos, tampoco se tradujo en una recesión. Y lo que estamos viendo en estas últimas semanas, más bien es un escenario que parecería que las tasas en Estados Unidos van a dejar de subir o podrían todavía subir algo, pero no a niveles que fueran comprometedores de ese crecimiento mundial. Y hemos tenido cierto rebote de materias primas y cierto debilitamiento del dólar nuevamente, en particular frente al euro, que se ha apreciado, y en particular respecto a el peso mexicano, el peso chileno, el real brasileño, y también en este proceso se ha sumado el peso uruguayo, ha caído el dólar también en Uruguay. Es un contexto, diríamos, para el mundo de moderado crecimiento y desinflacionario. Y ese es un escenario que tiene, digamos, en algún sentido, efectos positivos para países como Uruguay, pero que también tiene esta contraparte de un escenario de dólar débil y ya no de commodities tan altos como los que vimos en el 2020. O sea, estamos típicamente en lo que sería el final de un ciclo. Los ciclos, y con esto cierro, los ciclos en Uruguay son de fuerte alza de precios de materias primas al principio y costos contenidos y grandes márgenes para los sectores exportadores. Después viene un escenario donde los precios de materias primas se mesetizan, se estabilizan y los costos van subiendo y ahí los márgenes se van achicando. Y al final del ciclo, puede durar 1 año, 2 años más, no lo sabemos, eso depende del mundo,
ya los márgenes están muy estrechos porque los precios dejaron de subir o incluso, como Andrés mencionaba, han caído y los costos se van quedando altos un poco mirando lo que ha pasado en el último tiempo. Patricio, ¿cómo ves el programa? Bueno, más allá del contexto global, obviamente que vengo representando una gremial de productores nacional y puedo hablar más de lo que nos pega a nosotros. Como decía Aldo, hoy ha cambiado la relación de márgenes, como bien decía Aldo. A nivel agrícola han bajado y bastante los insumos con respecto al año pasado. El año pasado la campaña de invierno fue una campaña que entramos ya directamente muy fuertes en el tema de insumos, con los márgenes ya muy acotados. Por suerte, más allá de la seca que ya había en primavera, los cultivos anduvieron bien y lograron buenos márgenes, pero bueno, después ya los efectos climáticos para el verano se marcaron fuerte. A nivel de lo que es el dólar para el sector productivo, el valor del dólar es generalmente uno de los factores más importantes que explica el resultado económico muchas veces de las empresas. Este año no podemos dejar de mirar que lo producido ha bajado y ha bajado de manera muy fuerte, ¿no? La campaña agrícola de verano fue un desastre, creo que de las peores que hemos tenido, y aparte nos agarró con un área muy grande, ¿no? Que ese es el otro factor. Creo que la más grande de la historia, o muy cerca de la más grande de la historia. Y entonces tenemos un debilitamiento de la moneda que hace que el productor mes a mes necesite cada vez más kilos de producto para poder pagar las mismas cuentas que antes. Y este año particularmente tenemos una baja grande de producción, no solamente agrícola, sino también desde el punto de vista ganadero. Obviamente, como mostraba Andrés, la faena ha bajado, los novillos no metieron los kilos que tendrían que haber metido. Estaremos en breve sabiendo los indicadores de preñez de los terneros que van a nacer el año que viene, pero seguramente va a haber una baja y significativa. Así que para el agro se ha puesto un escenario bastante complejo, de una bajada de producción muy grande, de un aumento de costos no por los insumos, sino por la necesidad de hacer pasturas, de hacer inversiones en raciones, en lo que fuera, para poder subsistir este invierno. Y con un dólar que las últimas, creo que 4 o 5 semanas no ha parado de bajar, y eso realmente nos pega muy fuerte. Así que se ve un panorama para adelante bastante complicado. Seguramente los cierres de carpeta sean con valores mucho más bajos y el poder de compra de esos menos dólares que van a tener los empresarios agropecuarios va a incluso poder pagar menos cuentas de la que pagaba antes. Andrés, Eduardo. No, básicamente, aprovechando que creo que esta semana estuvieron reunidos con el ministro de Ganadería, ¿no? las gremiales agropecuarias, supongo este tema creo que fue motivo de preocupación o de planteo. ¿Tuvieron alguna respuesta concreta del ministro de que iba a trasladar esto a la ministra? Bueno, ustedes también se lo han planteado al equipo económico. La Agro ha sido muy crítica con la política monetaria del Banco Central, la tasa de interés que tuvo una fuerte suba el año pasado. Después obviamente se valoró, esta primera señal que se dio este año es una baja, tibia, pero una baja al fin, de la tasa de interés, como una de las principales causas de la depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, también me consta que hay varios economistas que dudan de la eficacia de que efectivamente una baja de la tasa de interés, efectivamente eso se traslade a una apreciación del tipo de cambio en el corto plazo. Quería ver cómo estabas viendo ese escenario, Patricio, si entendés que, dada la coyuntura actual, el Banco Central tendría que ser más agresivo a la hora de esa baja de tasas que anunció que va a ser gradual por ahora, y a Aldo, si eso de alguna forma, si se lleva a cabo, puede comprometer la credibilidad de un Banco Central que quiere llevar la inflación a otro nivel. Vamos por acá, Patricio. Sí, sin duda, entendemos que lo que se está pagando de tasas genera que los ahorros se vayan a papeles en pesos y no vayan al dólar, generando por lo tanto una menor demanda del billete en el mercado, y eso en definitiva termina afectando el tipo de cambio. Particularmente unas semanas atrás nosotros largamos un comunicado, que fue un poco también lo que se habló, que mostraba que se estaban pagando algunos papeles de deuda en moneda de dólares directamente desde el Banco Central sin pasar por el mercado de valores, que era lo que nosotros se nos había dicho por parte de la ministra, y lo había dicho la ministra también públicamente, y ahí vimos que se estaban pagando esos papeles sin pasar por el mercado, que nosotros entendemos que está bueno que pase todo por el mercado para generar un poco más de fortaleza
del billete. Hoy en día se nos dijo que todas las empresas públicas iban a estar comprando dólares en el mercado, pero por ejemplo ANCAP, que es la mayor demandante, estaba comprada en dólares a futuro. O sea que en definitiva uno de los actores importantes tampoco está. Lo que nosotros marcamos es que con esa política, de los pocos actores que están operando, si todavía le generamos caminos extras o alternativos para no pasar por el mercado, es peor aún para el valor del dólar. A ver, indudablemente que las tasas de interés o el diferencial de tasas de interés algún impacto tiene en el tipo de cambio nominal, no en el tipo de cambio real y menos en la competitividad entendida en un sentido amplio. O sea, algún efecto de corto plazo las tasas obviamente tienen. Sin embargo, creo que está sobredimensionado y creo que pone el foco en un lugar en donde, primero, si se bajara la tasa 100 puntos, 200 puntos, el efecto que uno podría esperar es que el tipo de cambio financieramente subiera 1 o 2%. Y si no sube la inflación o no se acelera la inflación, eso podría ser una ganancia de corto plazo real de 1 o 2%. O sea, no hay ahí, digamos, más allá del efecto, una expectativa de que pueda cambiar. Por otro lado, si bajara, digamos, la tasa en 100 puntos, un punto porcentual o 2 puntos porcentuales, y no estuviera la expectativa de que el tipo de cambio va a subir, o sea, recuerden que basta un 0,5%, basta un 0,5% de alza en un mes del tipo de cambio para que sea más atractivo estar en dólares. Y esa expectativa no está. Entonces lo que hay que preguntarse es, si las tasas no son un efecto tan relevante en las decisiones de arbitraje y demás, ¿por qué el tipo de cambio no sube? Porque hoy flota libremente y cualquiera podría comprar y, dados los desalineamientos que la propia ARU y otros agentes plantean, bueno, sería evidente negocio comprar dólares esperando que suba. Hay algo que hace, un conjunto de factores que hace que, digamos, ya sea por razones mundiales, ya sea por diferenciación de Uruguay, se han conocido en las últimas 4 o 5 semanas un conjunto de buenas noticias para Uruguay que quizás no fueron lo suficientemente destacadas, pero una inversión significativa en hidrógeno verde, la reafirmación del grado de inversor por parte de Fitch, una baja inflación, un dato de actividad que fue mejor. O sea, se dieron un conjunto de factores que han reforzado que Uruguay aparece un poco diferente en la región. Entonces, está esto de que mientras no existe una expectativa, ya sea por factores externos o por deterioro doméstico, de que el tipo de cambio tiene que subir, eso difícilmente pueda ocurrir y tampoco va a necesariamente ser muy estimulado por una baja de tasa. Simplemente para no pedirle peras al olmo y para centrar, digamos, quizás las demandas. Yo creo que a veces hay que ir a centrar las demandas en donde uno puede conseguir realmente, digamos, mejoras de competitividad en un sentido más amplio, más genuino y de magnitudes relevantes. Ese es como un poco una alerta, más allá de reconocer que obviamente la tasa puede tener algún impacto en el tipo de cambio nominal, no necesariamente en el tipo de cambio real. Eduardo. Sí, a mí la impresión que me queda es que en otros procesos históricos de atraso cambiario eso terminaba en un quiebre y en un salto del dólar y que ahora vamos como en una situación en la que esto se vuelve permanente, que es un poco la síntesis de lo que plantea el programa. ¿Cómo ves vos para adelante esto, que este tipo de cambio queda así, perdiendo todos los años un poco respecto a la inflación, capaz que no bajando nominalmente, pero sin ninguna novedad, y el productor tiene que atrincherarse y resistir como pueda, porque un salto violento no parece estar en el panorama de nadie. Nadie plantea que estamos cerca de un quiebre de una tablita como fue en el 82, ni de una crisis como la del 2002. Entonces, si miramos el mediano plazo, ¿esto es lo que hay, habría que decir? No, yo creo que el primer tema que hay que pensar es que hoy el tipo de cambio en Uruguay tiene plena flexibilidad y flotación completa, y por lo tanto lo que hay que exigir es que cuando se revierta el ciclo, ya sea por factores externos o por factores internos, esto tiene que ser simétrico y el tipo de cambio, digamos, recoger esa alza que probablemente va a ocurrir inexorablemente. O sea, si uno va y se para en el 2013, 2014, el debate es el mismo. Quizás nos olvidamos porque tenemos memoria, digamos, más reciente, pero 2013, 2014, al final de un ciclo de precios altos en el mundo,
parecido a lo de ahora, de dólar débil en el mundo, con Argentina que tenía los mismos o peores problemas, diría, no son, quizás hoy son mucho peores que en aquella época, pero eran parecidos, 2013, 2014, y en algún momento cuando se dio vuelta el ciclo, el comportamiento global del dólar y también el comportamiento regional del dólar, el tipo de cambio en Uruguay subió. Y quizás en esa etapa, como se intervenía y veníamos con inflación alta, no se permitió todo el ajuste, que es quizás lo que algunos economistas planteamos. Así, aquí es importante que la inflación sea baja, entre otras cosas, para que cuando el tipo de cambio tenga que subir y además se desdolarice la economía, o sea, seguir en el proceso de desdolarización, para cuando el tipo de cambio tiene que subir, que suba todo lo que tiene que subir. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Todos estos debates que estamos teniendo acá, el mismo debate se está teniendo en Chile, el mismo debate se está teniendo en Brasil, con el presidente Lula presionando al Banco Central para que baje las tasas de interés. En México, el tipo de cambio nominal en México, el peso mexicano volvió a su nivel de 2015. Volvió a su nivel de 2015. O sea, un poco mirar el panorama más general y ver que estamos en una realidad que obviamente golpea a algunos sectores en donde los precios han caído. Y además tenemos fenómenos nuevos que están ocurriendo que son bien interesantes. Así como para el sector agropecuario, el que se pudiera refrigerar la carne en 1870 significó un aumento de productividad extraordinario, porque de la carne charqueada se podía ahora aumentar los volúmenes, digamos, de exportación al resto del mundo en 1870. La pandemia naturalizó que muchos de nosotros desde Uruguay podamos exportar servicios al resto del mundo y son divisas que están ingresando. Es una exportación no tradicional que incipientemente se estaba desarrollando en Uruguay desde hace unos 10 años, 15 años, muy lenta, pero en forma gradual. Y la pandemia lo que hizo es que ahora hay exportaciones de servicios no tradicionales, excluyo el turismo, que ya este año probablemente van a representar 3.500 millones de dólares. Si tomamos ese rubro nuevo de exportación, claro, es un fenómeno que obviamente golpea a aquellos sectores que no están necesariamente con la misma dinámica que está teniendo este sector, que también va a estar comprometido si los costos aumentan, si los salarios en dólares aumentan, esa capacidad de competencia que se generó no va a estar necesariamente extendida en el tiempo. Pero la pregunta, ¿vamos a tener un dólar bajo para siempre? No, la historia nos dice que no. Mucha gente podía pensar en 2013, 2014 que iba a ser así, y en 2015 cambió el mundo y tuvimos 5 años sistemáticamente en donde el dólar se fortaleció en el mundo y probablemente hoy en Uruguay, dadas las nuevas políticas, pueda ser acompañado ese proceso. Es decir, ante un cambio en el mundo, que el tipo de cambio en Uruguay acompañe ese proceso. Ahora, en el segundo semestre costaría ver un tipo de cambio quebrando la tendencia actual, porque las condiciones que mencionabas, el arribo de inversiones, las exportaciones de servicio, va a hacer que pese a que las exportaciones de bienes, de productos tradicionales, puedan caer respecto al récord del año pasado, vamos a tener más dólares que demanda, y eso obviamente va a ser un factor que va a seguir presionando el precio a la baja. Y esas condiciones van a estar. Y lo que está pasando en el propio agro, o sea, es cierto que los datos interanuales son malos porque el peor momento del agro, del punto de vista de la sequía, fue el segundo semestre. Y por lo tanto ahora acumulamos un año de crecimiento. Pero si uno mira el primer trimestre contra el último trimestre, los datos de cuentas nacionales del agro desestacionalizado muestran una recuperación y eso probablemente se puede extender. O sea, si tenemos un escenario pluviométrico mejor, si tenemos, por ejemplo, las siembras de invierno y las cosechas de invierno mejor que lo que fue el desastre que Patricio bien graficaba de los cultivos de verano, y también qué va a pasar con los cultivos de verano del próximo verano, que van a estar muy determinados por el tema pluviométrico. O sea, a ver, hay un conjunto de factores que determinan un poco la evolución a futuro. Puede perfectamente ocurrir que este ciclo maduro en el mundo no termine bien y la inflación rebote en Estados Unidos y tengamos
un mundo que se complica en 2024, tenemos las elecciones en Estados Unidos el 2024, Trump está ahí en competencia y probablemente puede abrir una puerta de un escenario de guerra comercial si eventualmente ganara la elección. Lo que quiero un poco también no dejar de poner en perspectiva es que estamos en un escenario bastante global que hasta ahora ha sido favorable para una apreciación del peso uruguayo por razones externas y por razones internas. Eso puede cambiar en cualquier momento, no se divisa, como Andrés sugiere, digamos, en el corto plazo, pero la bola de cristal, digamos, es difícil de desempañarla a plazos más largos. Patricio, la última que querías decir antes de ir a la pausa. No, un poco también de lo que hablaba Aldo, de ese ingeniero de sistemas que está trabajando desde Uruguay. Probablemente hoy esa demanda que hay muy grande esté explicado por esa gran demanda, pero el día de mañana va a ser un ingeniero muy caro para competir con uno que está en India, uno que está en China, uno que está en un país africano o en Centroamérica, porque el costo de vivir de él acá va a ser en dólares, en pesos, y va a necesitar cambiar dólares también para vivir. Entonces, ahí también podemos seguir afectando la competitividad, ya no del sector agropecuario, sino del sector servicios de primera línea por un tema de atraso cambiario. Pero ese desafío, así como el sector agropecuario tiene ese desafío de aumentar la productividad, también lo tiene el ingeniero de sistemas o el profesional que exporta servicios. O sea, porque si no, la lógica de la competitividad sería solo bajar los salarios en dólares. Y no es esa la lógica. La lógica es, si yo tengo un fuerte aumento de productividad, soy más competitivo. Y el tipo de cambio probablemente cae. Los países que se enriquecen porque son muy productivos, Suiza es muy caro, se enriquece, digamos, a lo largo del tiempo Suiza, y probablemente ya para los italianos pobres no era un lugar de destino turístico Suiza, porque era imposible, que un poco es lo que nos pasa con Argentina y Uruguay también. O sea, muchas veces hay que tener cuidado en no alimentar la noción de que un país como Argentina, con salarios en dólares muy bajos, pobre, es la panacea del punto de vista de competitivo. Es exactamente al revés. Argentina no es competitivo. Y como no tiene productividad, es pobre. Y como es pobre, sus salarios en dólares son muy bajos. Por supuesto que en la línea de Patricio hay que evitar las cuestiones que puedan ser artificiales, los desalineamientos entre productividad y salario. No puedo tener salarios de Suiza y productividad de países latinoamericanos. Y a veces eso nos pasa en nuestros países que, digamos, desconectamos, y ahí está el gran problema, los salarios con la productividad y se generan esos riesgos de capacidad de competencia. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. Pausa y ya regresamos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted.
Escritorio Disanti Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Disanti Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un matiz, llegue acá por Indarte y compañía. Momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Seguimos en Gente de Campo en esta mañana aquí por la pantalla de la tele. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés y ya no hay más secretos. Bien, entramos en este tercer bloque, Eduardo. Sí, Aldo planteaba algo importante, me parece que es que cuando al dólar le toque subir, que lo dejen subir sin restricciones. Y planteaba que en algún momento va a subir, pero muchos productores tienen la percepción de que dado que las tasas en Estados Unidos ya no van a subir mucho más y probablemente bajen, el dólar tiene más para bajar, pierde atractivo. Entonces, ¿qué deberíamos mirar en el mundo para percibir que el dólar puede empezar a subir y que eso acompañe aquí? El dólar en el mundo es una variable contracíclica. En buenos tiempos o en tiempos razonables, sin crisis, se debilita. Y en malos tiempos se fortalece porque todo el mundo se refugia en el dólar. Y como eso hace caer los precios de las materias primas y genera un ambiente desfavorable para países como Uruguay y demás, es cuando se suelen ajustar los costos porque en dólares caen. Entonces, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos un poco monitorear qué le pasa a la economía mundial en términos de sus perspectivas de crecimiento, y si sus perspectivas de crecimiento son tranquilas, moderadas, sin un boom que podría llevar a inflación, ni una recesión que pudiera llevar a una crisis, estamos en ese escenario y no hay una perspectiva de, digamos, reaceleración inflacionaria que podría haberla, ni de otro evento, digamos, catastrófico que pudiera ocurrir. Eso nos lleva a periodos más bien de dólar estable. O sea, así pasó en la segunda mitad de los 80, así pasó en la primera mitad de los 90, así pasó entre 2004 a 2014, con excepción de la crisis, que fue muy corta, digamos, desde el punto de vista de nuestro impacto, la financiera 2008-2009. Entonces, en ese escenario hoy nos estamos moviendo en un escenario en donde en todas las noticias catastróficas o de eventos muy negativos que podían ocurrir, no han ocurrido. Eso, obviamente que yo pienso que, y lo he planteado muchas veces en los ciclos anteriores, cuanto más largo el ciclo razonable, probablemente la crisis más probable es que venga. Y no sabemos bien por dónde va a venir, digamos. Como digo, acá hay un conjunto de eventos en el mundo que hay que monitorear. Uno es, rebota la inflación en 2024. ¿Cómo va a ser el ciclo electoral de Estados Unidos? ¿Los demócratas se consolidan en el gobierno o Trump vuelve y eso genera guerra comercial, se cierran las regiones? O algún otro evento que no tengamos en el radar, porque, por ejemplo, el Silicon Valley Bank, la crisis bancaria de marzo, no la teníamos en el radar y apareció ahí. Fue acotada, no fue sistémica. Ese tipo de eventos son los que hay que monitorear, digamos, me parece, del mundo, porque la región los amplifica además.
¿ah? Es decir, la región está bastante peor cuando el mundo está mal. Y la región está menos mala o no tan mala, sobre todo Brasil, estoy pensando, porque Argentina tiene sus propios problemas, es una crisis fato in casa, digamos, podríamos decir. La región nos amplifica los temas que vienen de fuera de la zona. Patricio, quedó pendiente la respuesta. ¿El ministro qué dijo el otro día en la reunión de los... En realidad, obviamente que el tema estuvo, pero no era una reunión para hablar específicamente de eso. Fue una puesta a punto, ya que la mitad de los presidentes de las gremiales de Campo Unido cambiamos en este último tiempo. Y bueno, hicimos un repaso de varios temas de agenda, de campañas sanitarias, hablamos del programa de la bichera, hablamos del tema riego, del tema agua. Pero obviamente este tema estuvo arriba de la mesa, un ratito por lo menos se habló. Pero no, fue muy poco, poco. Simplemente entramos y salimos con el tema, pero la reunión fue bastante larga y bastante productiva, pero más que nada fueron temas más bien de trabajo normales, así de otros temas. ¿Se va a buscar una reunión con la ministra de Economía, por ejemplo, o no? Yo creo que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero de cierta manera, un poco también escuchando lo que dice Aldo, o sea, hoy no se ve una gran acción, o sea, una gran medida para tomar que pueda cambiar esto de una manera significativa. Entonces, Patricio, la intervención es una herramienta que no han sugerido y no han planteado sobre la mesa cómo se aplicó, como decía Aldo, en el pasado, como algunos interpretaban que eso daba una señal al mercado, otros son muy críticos, dicen que eso es artificialmente sostener algo que después en el largo plazo no se puede sostener. Bueno, creo que la rural se mostró muchas veces crítica cuando en el momento que el dólar tenía que subir, se intervenía. Exacto. Y así no pasaba, entonces no podemos cambiar un poco la idea según de qué lado nos toca esta vez. Así que por ese lado no lo entendemos así. ¿Eduardo? No, mirando en retrospectiva, cuando en el año 80, 81, 82 se publicaba una cotización del dólar en el diario A Futuro, que era lo que era la tablita, digamos, ¿no? Pasamos de un tipo de cambio completamente rígido a un tipo de cambio sobre el que da la sensación que tenemos muy poco dominio y que, bueno, si arranca a bajar es como que, bueno, solo podemos contemplarlo. A veces uno siente el deseo de que hubiera algo tal vez más intermedio que acoplara un poco más la trayectoria de la moneda a la trayectoria de la inflación, que no generara desvíos tan grandes como los que se generaron el año pasado y los que en parte se están generando también este año o este mes en particular. Pero parece que ahí se ha perdido el concepto de la soberanía, donde bueno, el dólar se mueve como un barrilete sin que se tenga ninguna capacidad de amortiguar movimientos. O sea, dos cosas respecto a eso. Quizás de los temas relevantes que están en el entorno, uno es la definición, por ejemplo, de pautas salariales y de expectativas de inflación implícitas en esas pautas salariales. Ese es un tema que muchas veces ha terminado siendo contraproducente desde el punto de vista de lograr objetivos inflacionarios o del punto de vista de la competitividad. Entonces yo creo que hay que poner el foco ahí, en el debate y en la discusión ahí, y muchas veces ese debate no se pone, y no se pone desde las propias gremiales porque hay cierta, por lo menos en el discurso público, cierta necesidad de tener un relacionamiento un poco más fluido con los sindicatos. Tampoco lo ponen muchas veces los economistas, tampoco lo ponen muchas veces las autoridades. Y es un tema que en el pasado ha sido muy relevante. O sea, si a la hora de fijar reajustes salariales, digamos, se hacen con inflación pasada, se hacen desconociendo un poco la credibilidad que está tratando de construir el Banco Central de inflación futura y demás, bueno, obviamente que es un factor de costos y un factor de encarecimiento del logro de ciertos objetivos. Respecto a la intervención... Antes que te vayas al tema, hay un compromiso del gobierno de recuperar el salario perdido durante la pandemia. Eso quizás va un poco a contrario a esa lógica que exactamente, planteas. eso va en contra del objetivo, pero una posible solución, y en el pasado se usó bastante, sería bueno si yo valido por un lado aumentos salariales o que además se materializan en gasto público y demás, muy dinámicos,
Después se le pide a la política monetaria, al Banco Central, que valide nominalmente esos salarios y nos quedamos en un escenario de más inflación, de salarios nominales más altos, pero más inflación al mismo tiempo y en términos reales estamos donde mismo, o sea, la capacidad adquisitiva no mejoró. Entonces, tenemos un debate por dar ahí respecto a la credibilidad en las metas y a las señales que se dan desde el punto de vista de la política salarial desde el gobierno y desde el sistema político en su conjunto, porque además esto es en general validado transversalmente, con la expectativa de que ajustes nominales por este lado al final me aumentan la capacidad o el poder adquisitivo. Respecto al segundo tema, que es muy relevante, que es la intervención. Supongamos que se empieza a intervenir, por decir algo, en 38 y sigue la expectativa en el mundo de un dólar más débil. ¿Eso actúa como imán para atraer más flujos o para que la gente se cambie a pesos? Porque si tengo a alguien que me va a generar un poder de compra 38, obviamente que vienen más dólares, se cambian más dólares por peso. Cuando cae en 37, 37 y medio, digamos, todos empezamos a pensar, ¿y no estará barato y no será momento ahora de comprar? Es decir, la flotación cambiaria tiene varias virtudes. Una de las virtudes que tienen, y además sabemos cuáles son los costos del pasado de fijar el tipo de cambio, ¿no? Sabemos, eso lo tenemos bastante claro. La virtud que tiene la flotación es que nos hace a todos pensar si no estará barato y ahora me compro dólares. Eso es un elemento que quizás no ha sido lo suficientemente destacado en forma pedagógica o didáctica, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es que, que haya flotación, obliga a desarrollar mercados de cobertura. Es cierto que todavía son incipientes, que todavía pueden ser caros, que todavía no hay suficiente competencia. Pero de nuevo, ese yo creo que es el óptimo. Tenemos que ir a presionar, digamos, para que se desarrollen los mercados de cobertura, para que sean accesibles. Y no es un tamaño, tiene que ver con el tamaño de Uruguay. Países muy pequeños en el mundo han desarrollado mercados de cobertura muy amplios. Entonces, la intervención, desde mi punto de vista, tiene esos riesgos que pueden más bien agravar el problema en el corto plazo que, digamos, que solucionarlo. Pueden acentuar algunas tendencias más que detenerlas y no necesariamente lograr los objetivos. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave, aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita reservada información escaneando el código QR. El segundo y cuarto jueves de cada mes sale Agrobúsqueda, salió el jueves la semana pasada, junto con el semanario Búsqueda y también con la revista Galería. Segundo y cuarto jueves de cada mes, entonces, el suplemento Agro de Búsqueda. La pausa, la última, y ya regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos.
Con nuestro producto Déficit Hídrico, te financiamos la compra de forraje para suplemento alimentario, con plazos especiales y con las tasas más convenientes. Con los préstamos Agua para tu parcela, pensados para todos los sectores agropecuarios, tu banco financia hasta el 90% de la inversión en fuentes de agua, como bombas, bebederos, pozos y más, a pagar hasta en 10 años con un año de gracia, en pesos, dólares o unidades indexadas y con 90 días libres de intereses para el productor. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Entramos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá. Los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Recién les decíamos que el jueves pasado salió el suplemento de búsqueda y justamente hablando de este tema, en el suplemento de búsqueda hay una nota al gerente general de Cargill, Gabriel Di Giovanantonio, el cual dice... Consideró que la zafra pasada de verano fue de enseñanzas y advirtió que la baja de precios de los granos está dejando en evidencia los altos costos internos producto de una baja cotización que tenemos en el dólar. La nota también que justo aparece justamente en el semanario de búsqueda, en el suplemento de agro de búsqueda. Patricio, como lo hemos venido conversando, no va, por lo menos da la sensación, como Eduardo decía también, que no va a haber grandes cambios en el dólar. Ahora, ¿cuál es el mensaje a los productores? Y bueno, las estrategias internas, ¿no? Sabemos que el ambiente está semi complicado o está complicado por decir una manera. Yo creo que los precios de los ganados estaban hasta hace unas pocas semanas atrás en valores, sacando el 22, que fue un año de precio récord, no estaban en malos valores. Ahora estamos viendo una baja importante en estas últimas semanas. Tampoco hay mucho volumen de ganado gordo, veremos un poco más adelante. Pero creo que la estrategia es interna, es intentar buscar producir, cuidando muchísimo los costos, tener muy afinados los números, saber estratégicamente en qué momento poner el dinero y en qué lugar del negocio ponerlo. Y bueno, obviamente que entramos, yo creo que en un ciclo que lo primero que se van a parar son las inversiones, ¿no? Eso lo vamos a tener que tener claro todos.
El productor de IMEVA que no tiene un beneficio fiscal para descontar, seguramente todo lo que sea la parte de inversión, ya sea que puede ser de pasturas, puede ser de alambrados o puede ser de aguadas, eso se va a frenar rápidamente. Lo segundo que viene atrás de eso es la parte de mano de obra, ¿no? Ya los establecimientos ganaderos en su mayoría están con la mínima cantidad de gente posible y eso puede seguir en aumento, por decir una manera. Quizás tercerizando, buscando la manera de poder cumplir con los trabajos sin gente fija, sin gente en la estructura, como le decimos nosotros. Y bueno, y rezar que llueva, porque eso todavía no ha llovido, o sea, seguimos obviamente que hemos tenido un agua que ha permitido siembras algunas pasturas, algunos verdeos, pero tenemos campos todavía que están sin las aguadas correspondientes como para poder ser pastoreados. Y esperando una primavera que permita, en cierta manera, la soja que no se produjo, el maíz que no se produjo, ya está, no va a estar, no existe más. Estamos hablando el otro día el ministro Igufa hablaban de 1.800 millones de dólares que no están, eso no va a estar en la economía uruguaya, pero intentar llegar con las empresas lo más armadas posibles a la primavera para poder volver, si tenemos una primavera buena, a generar un ciclo de producción positivo y que permita al productor defenderse desde el punto de vista de los ingresos netos de su empresa. Eduardo, ¿la última? Sí, yo creo que hay que tener una lógica de resistencia. Creo que otro factor en el que hay que tratar de resistir y de llegar a captar es que en algún momento China debería reactivarse. Lo que uno lee es que China tiene una inflación que es casi cero, que tiene mucho margen para adoptar medidas de estímulo y que, bueno, yo creo que la primavera lluviosa va a venir porque el Pacífico se está calentando muchísimo y es lo que está previsto. El asunto es si China va a estar fuerte en algún momento del segundo semestre o eso se posterga, porque me parece que la combinación de este dólar con China débil y precios ganaderos o agrícolas ahora un poco mejores, pero muy dependientes de que llueva o no llueva en Estados Unidos, con un mercado de commodities que, como decía Aldo, está terminando un ciclo de alta y yendo a un ciclo de baja, con este dólar y precio de materias primas bajas, hay un riesgo grande de que no solamente haya menos inversión, sino que haya productores que salen de la producción porque vienen de una sequía. Entonces, ¿a qué velocidad se puede tonificar China? Me parece que es otra gran interrogante que capaz que Aldo tiene alguna pista, pero me parece una variable clave. A ver, Andrés, sumale ya, nos queda un minutito nada más. Porque Aldo también es integrante del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía. Estamos en la última rendición de cuentas. También, no lo comentamos acá, siempre el déficit fiscal se lo menciona como un factor también, obviamente, que tiene su incidencia en el tipo de cambio. ¿Ves algún riesgo? Hasta ahora, mucha disciplina fiscal por parte del equipo económico, se han cumplido con la regla que se fijó, que se creó por ley. Este es un año que hay muchas demandas a nivel político por la historia reciente del país. Concretamente eso, ¿cómo estás visualizando el frente fiscal de Uruguay hoy? Si ves alguna amenaza por lo que puede pasar políticamente o quizás también por lo que hemos visto en el déficit nominal en los últimos meses. Y bueno, después te dejo la de Eduardo ahí. En 30 segundos porque se nos va el tiempo. Dos cosas. Conceptualmente, lo que importa para la evolución del tipo de cambio real es la evolución del gasto público, que todo indica se va a respetar el pilar de que crezca por debajo del crecimiento potencial y se percibe ese compromiso. Respecto a China, creo que China probablemente se va a recuperar y tiene capacidad de estímulos para desarrollarlos durante los próximos meses y vamos a tener más novedades en esa línea, ya han empezado. Y tercero, esta fue la parte del ciclo positiva. Cuando hay un mensaje para darle a los productores, es muy probable que la segunda mitad de la década sea muy compleja. Y sea muy compleja con precios externos bajos, dólar probablemente más alto, pero muy compleja desde el punto de vista del mundo en el que vamos a vivir. Porque si la historia, se repite, hemos tenido un escenario muy favorable, sobre todo a partir de la expansión monetaria, de los estímulos fiscales, del mundo saliendo de la crisis de la pandemia, y generalmente estos ciclos maduros terminan. Y por lo tanto yo creo que hay que prepararse para que la segunda mitad de la década, no sé si van a ser como los 20, mensaje para ir cerrando. Como los 20 de hace 100 años. No, solo quiero poner en perspectiva que así como el 2013 y 2014 se escuchaban estos mismos reclamos y yo decía, va a ser mucho peor lo que venga en la segunda mitad de la década. Y un poco ocurrió así porque era un final de ciclo. Y acá, en algún sentido, estamos en la misma
en el mismo escenario. Por lo tanto, desde el punto de vista de las políticas públicas, es muy relevante pensar, y sobre todo en el ciclo electoral que viene, en los programas de gobierno, que el viento del mundo puede estar muy complicado en la segunda mitad de la década. Llegamos al final. Cada uno de los invitados se lleva un par de sidras, sidra artesanal Matriarca, sidra 100% elaborada en Uruguay, 100% uruguaya, ahí la están viendo. También en el mes de papá, se llevan de Cuchillos del Uruguay Lorenzi, que está allí por Avenida Garzón, 630, 86 años de trayectoria. Tenemos que dejar un billete. Vayan allí, Hay que dejar un billete. como ustedes quieran. Van ahí, hacen su compra y piden un obsequio de regalo también, así que no les van a obsequiar el cuchillo, les van a regalar algo más. Así que, Patricio, dejo por aquí. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Aldo, también. Dejo un billete. Muchísimas gracias. ¿De 20 es poco o no? No, está bien, está bien. Eduardo, Andrés, muchísimas gracias. Gracias a los cuatro por venir. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.